Tenía 52 años cuando decidí que ya no podía más. Mis manos ásperas temblaban mientras sostenía la fotografía de mis nietos, sabiendo que tal vez nunca los volvería a ver. Mi esposa María había muerto 6 meses atrás, llevándose consigo no solo mi corazón, sino también los pocos ahorros que teníamos para sus medicinas. El cáncer nos había devorado todo, la casa, la dignidad, la esperanza. Y ahí estaba yo, un hombre que había trabajado toda su vida como albañil, sin un peso en el bolsillo y con una deuda que crecía como mala hierba. Esa noche, arrodillado frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe que María tanto veneraba, le dije entre lágrimas: Madrecita, si de verdad existes, ayúdame a encontrar el camino. No sabía que estaba a punto de vivir el milagro más grande de mi vida. Me llamo Roberto Hernández, soy originario de un pueblito llamado San Miguel de Allende, en Guanajuato. Durante más de 30 años trabajé con estas manos agrietadas, levantando paredes, construyendo sueños ajenos mientras los míos se desmoronaban lentamente. María y yo criamos a 4 hijos con mucho amor pero pocos recursos. Cuando ellos crecieron y formaron sus propias familias, pensamos que por fin podríamos descansar un poco, disfrutar de nuestros nietos, ver crecer flores en lugar de mezclar cemento. Pero la vida tenía otros planes. El diagnóstico de María llegó como un rayo en cielo despejado. Cáncer de páncreas, etapa avanzada. Los doctores hablaban en un lenguaje que no entendía, pero sus caras decían todo lo que necesitaba saber. Vendimos todo lo que teníamos de valor, los aretes de oro que heredó de su madre, ni herramientas más preciadas, hasta la medalla de la Virgen que me regaló mi abuela cuando era niño. Cada peso se fue en quimioterapias, medicamentos, estudios que solo confirmaban lo que ya sabíamos en el fondo de nuestros corazones. Los últimos meses de María fueron una mezcla de amor infinito y dolor desgarrador. Ella, aún en su debilidad, se preocupaba más por mí que por ella misma. Roberto, me decía con esa voz que el cáncer había vuelto un susurro, prométeme que no te vas a dar por vencido. Prométeme que vas a luchar por una vida mejor. Yo le prometía todo lo que me pedía, pero por dentro sabía que me estaba muriendo con ella. Cuando María partió, el mundo se volvió gris. Mis hijos, aunque me amaban, tenían sus propias luchas. La crisis económica había golpeado duro a todos. Mi hijo mayor, Juan, trabajaba en una maquiladora pero apenas le alcanzaba para su familia. Mi hija Carmen limpiaba casas ajenas para mantener a sus 3 niños. Los otros 2 habían emigrado años atrás, y aunque enviaban algo de dinero cuando podían, sabía que ellos también batallaban en tierras extrañas. Las deudas del hospital me perseguían como fantasmas. Cada llamada telefónica era una amenaza velada, cada carta un recordatorio de mi fracaso como proveedor. A los 52 años, me sentía como un hombre acabado. Mis rodillas ya no respondían como antes después de tantos años cargando bultos de cemento. Mi espalda protestaba cada mañana, recordándome los años de labor que había entregado sin quejas. ¿Quién iba a contratar a un albañil viejo y quebrantado? Una noche, después de recibir otra llamada de cobranza, me senté en la cocina donde María solía preparar sus frijoles de la olla. Su imagen de la Virgen de Guadalupe seguía ahí, con las flores secas que ella había puesto la última vez. Le hablé como si fuera mi propia madre: Virgencita, no sé qué hacer. No soy un hombre de muchas oraciones elegantes, pero tú sabes que siempre te he respetado. María te amaba tanto, decía que tú cuidabas de nuestra familia. Pues aquí estoy, solo y perdido. Si realmente cuidas de los que sufren, necesito una señal, necesito un camino. Esa misma semana, mi compadre Luis llegó con una propuesta que cambiaría todo. Luis había hecho el viaje al norte 3 veces y conocía bien el camino. Roberto, me dijo mientras compartíamos una cerveza en el único bar del pueblo,
hay trabajo en Carolina del Norte. Construcción, lo que sabes hacer. Pagan en dólares, hermano. En 6 meses puedes juntar lo que aquí no harías en 5 años. La idea me aterrorizó y me emocionó al mismo tiempo. A mi edad, cruzar la frontera era casi una locura, pero ¿qué opciones me quedaban? Durante días le di vueltas al asunto. Pensaba en María, en lo que ella me diría. Recordaba sus palabras, no te des por vencido. Quizás este era el camino que necesitaba encontrar. Hablé con mis hijos, y aunque se preocuparon, entendieron que no había alternativa. Juan me abrazó fuerte y me dijo, papá, ya has sacrificado demasiado por todos nosotros. Es hora de que pienses en ti. Decidí intentarlo. Vendí los últimos muebles de la casa y reuní el dinero para pagar al coyote que Luis me recomendó. No era mucho, pero tendría que ser suficiente. La noche antes de partir, me arrodillé una vez más frente a la imagen de la Virgen. Esta vez no pedí ayuda, sino que le confié mi vida. Madrecita, le dije, pongo mi destino en tus manos. Si es tu voluntad que llegue al otro lado, bendice este camino. Si no, recíbeme junto a María cuando llegue mi hora. El viaje comenzó un martes de madrugada. Éramos 16 personas en total, hombres jóvenes con sueños en los ojos, mujeres que dejaban atrás a sus hijos pequeños, y yo, el más viejo del grupo. El coyote, un hombre delgado con cicatrices en las manos, nos explicó las reglas: caminar en silencio, obedecer sin preguntar y confiar en que él conocía el camino. Don Roberto, me dijo aparte, ¿está seguro de que puede con esto? No es camino para viejos. Le respondí que la necesidad no tiene edad. Los primeros días fueron en autobús, atravesando el país hacia el norte. Veía pasar por la ventana los paisajes de mi México querido, preguntándome si los volvería a ver. En cada parada, compraba estampitas de la Virgen de Guadalupe en los puestos callejeros. No sé por qué, pero sentía que las necesitaría. Los jóvenes del grupo se burlaban un poco de mi devoción, pero las señoras mayores sonreían con complicidad. Ellas también llevaban sus rosarios y sus santos protectores. Llegamos a la frontera en un pueblo polvoriento donde el aire olía a desesperanza y a sueños rotos. Allí nos separaron en grupos más pequeños. Yo quedé con 5 personas más, 2 hermanos de Michoacán, una mujer de Oaxaca con su hijo adolescente y un joven de Chiapas que no podía tener más de 18 años. Nos dieron mochilas con agua y algo de comida, suficiente para 3 días, según nos dijeron. La primera noche en el desierto fue la más dura de mi vida. No había preparado mi cuerpo para esa prueba. Cada paso era una tortura para mis rodillas, cada respiro un esfuerzo sobrehumano en ese aire seco que raspaba la garganta. Los jóvenes caminaban con más facilidad, pero yo luchaba por mantener el ritmo. La mujer oaxaqueña, que se llamaba Esperanza, caminaba a mi lado animándome. Don Roberto, me decía, piensa en sus nietos. Ellos necesitan que usted llegue. La segunda noche casi me doy por vencido. Habíamos caminado más de 12 horas bajo un sol despiadado, y mis fuerzas se agotaban. Mis pies estaban llenos de ampollas, mi espalda era un nudo de dolor, y la poca agua que tenía sabía a tierra y a desesperación. Me senté en una roca y les dije a los demás que siguieran sin mí. No puedo más, admití con lágrimas en los ojos. Soy demasiado viejo para esto. Fue entonces cuando pasó algo que nunca podré explicar completamente. Esperanza se acercó y me puso una mano en el hombro. Don Roberto, me dijo, ¿no ve esa luz allá adelante? Miré hacia donde señalaba, pero yo no veía nada más que oscuridad. ¿Cuál luz?, le pregunté. Esa que parece la túnica de una mujer, respondió. Parece que nos está esperando. Los demás también voltearon,
pero nadie más parecía ver lo que Esperanza veía. Pensé que eran alucinaciones causadas por la deshidratación y el cansancio. Pero algo extraño sucedió, de pronto sentí una fuerza renovada en las piernas, como si alguien me hubiera inyectado energía directamente en las venas. Me levanté sin dificultad y pude continuar caminando. Esperanza sonrió y me dijo, ella no lo va a abandonar, don Roberto. Ella nunca abandona a sus hijos. Esa noche caminamos durante horas siguiendo lo que Esperanza llamaba la luz de la Virgen. Yo nunca la vi claramente, pero algo me guiaba, algo me daba fuerzas para poner un pie delante del otro. Cuando finalmente paramos a descansar, descubrimos que habíamos avanzado mucho más de lo esperado. El coyote que nos guiaba estaba sorprendido. No entiendo, murmuró, según mis cálculos, deberíamos estar más atrás. Es como si hubiéramos volado. El tercer día fue cuando todo se complicó. Apenas había amanecido cuando escuchamos el sonido que todos temíamos, helicópteros de la patrulla fronteriza. «Córranse», gritó el coyote, y todos salimos disparados en diferentes direcciones. En la confusión, perdí de vista a mis compañeros. Me encontré solo en el desierto, sin guía, sin más agua que la poca que quedaba en mi botella, y sin la menor idea de hacia dónde dirigirme. Caminé durante horas bajo el sol abrasador. La soledad del desierto es algo que no se puede describir con palabras. Es un silencio que grita, una vastedad que te hace sentir más pequeño que una hormiga. Cada paso podría ser el último, cada sorbo de agua podría ser el que me mantuviera vivo una hora más. Pensé en María, en mis hijos, en los nietos que tal vez nunca conocería. Pensé en todas las decisiones que me habían llevado a ese momento de desesperación absoluta. Fue cuando el sol estaba en su punto más alto que comencé a alucinar. O al menos eso creí. Primero fueron voces familiares, la risa de María, las palabras de aliento de mi madre, que había muerto años atrás. Luego empecé a ver figuras en el horizonte que se desvanecían cuando intentaba enfocarlas. Sabía que eran síntomas de la deshidratación severa, pero no podía hacer nada para detenerlas. Entonces la vi. No fue una alucinación borrosa como las otras. Fue clara, definida, real. Una mujer vestida con un manto azul estrellado estaba parada junto a un cactus gigante, a unos 100 metros de donde yo caminaba. No era alta, tenía el rostro moreno y sereno, y me miraba con una compasión infinita. Reconocí inmediatamente esos rasgos que había visto miles de veces en estampitas y altares. Era ella, la Virgen de Guadalupe. Me acerqué lentamente, temiendo que desapareciera como las otras visiones. Pero se mantuvo ahí, sólida, presente. Cuando estuve cerca, me arrodillé instintivamente. No dijo palabras, pero su presencia comunicaba más que 1000 discursos. Sentí una paz profunda invadiendo mi corazón, un alivio que calmó todos mis miedos. Cerré los ojos por un momento, y cuando los abrí, ella había desaparecido. Pero junto al cactus había aparecido algo que no estaba antes, una pequeña fuente de agua clara y fresca. Bebí de esa agua como si fuera el néctar de los dioses. Tenía un sabor purísimo, como si viniera directamente del cielo. Llené mi botella y continué caminando con energías renovadas. Pero lo más extraordinario era que ahora sabía exactamente hacia dónde dirigirme. No tenía brújula, no conocía el terreno, pero algo dentro de mí indicaba el camino correcto con una certeza absoluta. Caminé toda esa tarde y toda la noche siguiendo esa guía interior. No sentía cansancio, no sentía hambre, no sentía miedo. Era como si estuviera protegido por una burbuja invisible que me mantenía a salvo de todos los peligros del desierto. Cuando amaneció el cuarto día, vi a lo lejos las luces de un pueblo estadounidense. Llegué a las afueras del pueblo al mediodía. Estaba sucio, agotado, pero vivo.
Un hombre mayor que trabajaba en su jardín me vio y, en lugar de llamar a las autoridades, me ofreció agua y comida. Se llamaba Thomas, era un veterano de guerra, y me dijo que él también había conocido milagros en momentos desesperados. Dios envía ángeles cuando más los necesitamos, me dijo en su español chapurreado. Thomas me ayudó a contactar a un primo lejano que vivía en Charlotte, Carolina del Norte. Mi primo, sorprendido de que hubiera logrado cruzar solo y a mi edad, me recibió en su casa y me ayudó a encontrar trabajo en una compañía de construcción. El supervisor, un mexicano-americano de segunda generación, se impresionó con mi experiencia y mi ética de trabajo. Don Roberto, me dijo, necesitamos hombres como usted, que sepan lo que es trabajar de verdad. Los primeros meses fueron duros. Extrañaba mi tierra, mi gente, la comida de María. Trabajaba de sol a sol, enviando cada dólar que podía a mis hijos para que pagaran las deudas del hospital. Vivía en un cuarto pequeño que compartía con otros trabajadores, durmiendo en un colchón en el suelo, pero por primera vez en años tenía esperanza. Cada noche, antes de dormir, le daba gracias a la Virgen por haberme salvado en el desierto. Había comprado una imagen nueva de ella y la había puesto en mi rincón del cuarto. Mis compañeros de trabajo, jóvenes en su mayoría, se burlaban un poco de mi devoción, pero yo sabía lo que había vivido. Sabía que sin su intervención, mis huesos estarían blanqueándose en algún lugar del desierto. Con el tiempo, mi situación mejoró. Mi trabajo era valorado, me aumentaron el sueldo, y pude mudarme a un apartamento pequeño pero limpio. Comencé a enviar más dinero a casa, y mis hijos pudieron salir de las deudas que me habían estado ahogando. Carmen pudo dejar de limpiar casas ajenas y abrir una pequeña tienda. Juan consiguió un mejor trabajo en una fábrica. Mis otros hijos, que también estaban en Estados Unidos, vinieron a visitarme, y por primera vez en años, me sentí orgulloso de ser el padre que ellos merecían. Pero el verdadero milagro no fue solo haber cruzado el desierto o haber encontrado trabajo. El verdadero milagro fue recuperar la fe en la vida, la esperanza en el futuro, la creencia de que aún a los 50 y tantos años, uno puede empezar de nuevo. Durante meses había pensado que era un hombre acabado, que ya no tenía nada que ofrecer al mundo. La Virgen me mostró que estaba equivocado. Pasaron 2 años antes de que pudiera regresar a México para visitar a mis hijos y conocer a los nietos que habían nacido mientras yo estaba lejos. Cuando llegué a San Miguel de Allende, fui directamente al cementerio donde descansaba María. Me arrodillé junto a su tumba y le conté todo lo que había pasado. Le dije que había cumplido mi promesa de no darme por vencido, que había luchado por una vida mejor como ella me había pedido. Después fui a la iglesia del pueblo y busqué al padre Miguel, que había conocido a mi familia durante décadas. Le conté mi historia, esperando tal vez que la recibiera con escepticismo. Pero él me escuchó con atención y al final me dijo, Roberto, los milagros no siempre son eventos espectaculares que desafían las leyes de la física. A veces son la fuerza que encontramos cuando ya no tenemos fuerzas, la esperanza que aparece cuando todo parece perdido, el camino que se abre cuando todas las puertas parecen cerradas. Regresé a Carolina del Norte con el corazón lleno. Ahora trabajo para la misma compañía de construcción, pero como supervisor. Ayudo a entrenar a los trabajadores más jóvenes, especialmente a los que llegan del sur con los mismos sueños y miedos que yo tenía. Les cuento mi historia, no para presumir, sino para darles esperanza. Les digo que la edad no es una barrera cuando se tiene determinación, que la fe puede mover montañas, pero sobre todo, que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Cada domingo voy a la iglesia católica de mi barrio, donde hay una hermosa imagen de la Virgen de Guadalupe. Me siento en la primera fila y le doy gracias por aquel milagro en el desierto, pero también por todos los pequeños milagros diarios, por mi salud, por mi trabajo, por las videollamadas con mis nietos.
por la oportunidad de ayudar a otros inmigrantes que están pasando por lo que yo pasé. He aprendido que los milagros no siempre vienen en formas grandiosas. A veces vienen como la bondad de un extraño que te ofrece agua cuando tienes sed, como la oportunidad de trabajo cuando más la necesitas, como la fuerza para levantarte cuando has caído. Pero cuando estás en tu momento más oscuro, cuando sientes que ya no puedes más, ahí es cuando los milagros verdaderamente grandes pueden suceder. Mi historia no es única. Hay miles de personas como yo que han encontrado en la fe y en la determinación la fuerza para superar obstáculos que parecían imposibles. Somos la generación que aprendió que el trabajo duro y la honestidad son valores que no pasan de moda, que la familia es lo más importante y que nunca debemos perder la esperanza, sin importar cuán difíciles se pongan las cosas. A mis amigos de mi edad que puedan estar pasando por momentos difíciles, les digo esto, no es demasiado tarde. Mientras tengamos vida, tenemos oportunidades. Mientras tengamos fe, tenemos esperanza. Y mientras tengamos amor en el corazón por nuestra familia, tendremos la fuerza para hacer lo que sea necesario. La Virgen de Guadalupe me salvó en aquel desierto, pero también me enseñó que ella siempre había estado ahí, en cada momento difícil de mi vida, esperando que yo le abriera mi corazón. Ahora, a los 55 años, puedo decir que he encontrado mi camino, que he cumplido mis responsabilidades como padre y como hombre, y que cada día le doy gracias a la Madrecita por haberme mostrado que los milagros existen, especialmente cuando más los necesitamos. Esta es mi historia, mi testimonio de fe. No la cuento para que me crean, sino para que sepan que en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, siempre hay una luz que nos puede guiar. A veces esa luz tiene rostro de mujer morena y manto estrellado, y nos recuerda que nunca, nunca estamos solos.